esta serie que vamos a comenzar habla de hijos y hermanos. ¿Amén? Esta serie comienza con hijos y hermanos. Le vamos a pedir a los hermanos que están predicando en paralelo, porque algunos se ponen a predicar en paralelo del pastor, usted guarde silencio, ¿viste? Porque Pablo dice que calle la mujer en la congregación. Bueno, después hablamos de todo eso, ¿no? Pero nada. Esta serie de hijos y hermanos, como siempre yo quiero dar un mensaje y quiero abarcar todo. Cuando me pongo a tener todo lo que tengo, digo no, me va a pasar lo mismo de siempre. Meto primera, segundo, tipo hora y cuarto, me doy cuenta que me falta como la mitad y le entro a querer meter todo junto los últimos 15 minutos porque la gente ya no. Entonces, me voy a frenar y voy a le voy a pedir, mire, le voy a pedir ahí que me hagan seña la media hora. Vamos a tratar de cerrar. Y voy a tener tiempo, así que si usted quiere seguir aprendiendo de hijos y hermanos, va a tener que estar el sábado que viene, ¿sí? Pero quiero que podamos tomar estas prédicas que vamos a tener, que tomemos en cuenta. Mire, hablando de hijos y hermanos, nosotros continuamente estamos hablando de hijos y hace un tiempo comenzamos a hablar de lo que eran hijos maduros que tienen ya la capacidad y la posibilidad de ser padres, ¿sí? Hablamos de que la iglesia está llena de hijos, pero hijos inmaduros y que muchas veces no llegan al entendimiento de ser hijos que sean padres. Más adelante, en una de estas charlas, vamos a ver cuando Juan comienza a hablar y dice, les escribo a ustedes, hijitos míos que están en el Señor. Otra vez dice, les escribo a ustedes, hijitos míos que han vencido al enemigo. Les escribo a ustedes, hijitos míos que están cumpliendo la voluntad del Padre. Bueno, todas estas palabras hijitos, en realidad, en el original, no simplemente se traducen como hijitos, sino que en la primera oportunidad Juan habla de les escribo a ustedes, tecniones, les escribo a ustedes, tecnones, les escribo a ustedes, huíos. Esta palabra tecnión, tecnón y huíos viene de hijos, pero es la madurez del hijo que va aportando. El tecnión es el hijo que tiene menos de 13 años, es como los niños. El tecnón es aquel que superó los 13 años y el hijo huíos es aquel que ya tiene la posibilidad, la capacidad y que ya es padre. O sea, yo soy padre de Santino y de Fiorella, pero soy hijo de Nicolás y de Raquel, ¿sí? En mí habitan dos condiciones de ser una misma persona con dos funciones. Bueno, esto se está expandiendo y estamos entendiendo también aquello que la palabra habla sobre nosotros, de que también somos hermanos. Y vamos a ir hablando a lo largo de este tiempo sobre los hermanos. El problema con la hermandad, si queremos decirlo así, ¿por qué nos cuesta tanto la hermandad? ¿No? Basta solo con que usted encuentre dos hermanos y usted se va a dar cuenta la competencia, se va a dar cuenta la disposición a pensar distinto, un poco la envidia, el trabajo, el celo. Y esto ocurre cuando el celo entra, la envidia entra en la hermandad, cuando los padres número uno, no saben dar el lugar a los hijos correspondiente y no forman en cada uno de los hijos una identidad. Y número dos, cuando los hijos no adoptan, no se posicionan en el lugar de hijos y no comprenden, no les es revelado la función que comprenden. Lo vamos a ver desde Caín y Abel. Cuando el Padre Celestial, ellos presentan una ofrenda, hay uno que le es con agrado al Padre y otra no le es agrado. ¿Y esto provoca qué? Provoca el celo. Entonces, ¿qué ocurre? Llega a tal punto que Caín termina diciéndole a Dios, Dios dice, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿qué soy yo? ¿Guarda de mi hermano? ¿Que yo me tengo que andar preocupando por mi hermano? Y la respuesta, amados, es sí. Tenemos que ocuparnos del bienestar de nuestros hermanos. Somos nosotros los responsables de esa verdad, de esa tarea. No somos seres independientes. Lo vamos a ver con Esaú, con Jacob, ¿sí? Lo vamos a ver con José y sus hermanos. Lo vamos a ir tocando a lo largo de todos estos tiempos. Lo vamos a ver a David y a sus hermanos cuando David va a la guerra. Y lo ven sus hermanos y le dice, ¿qué te haces vos, el que venís ahora? Anda a cuidar las ovejas, lo mandan, ¿no?
allá. Lo vamos a ver a José cuando sus hermanos le agarran bronca porque era el más querido. Una mala disposición de los padres hace que los hermanos se comploten en la forma de José. José termina creyéndosela, larga una visión antes de tiempo. Y vamos a ver que esta hermandad fluye de esta manera. Ahora, algo ocurre en la hermandad cuando aparece el unigénito Hijo de Dios, ¿no? En esta verdad aparece el unigénito Hijo de Dios, pero Él viene como unigénito, pero vuelve al Padre como el primogénito. O sea, el primero de muchos hermanos. La hermandad cambia, el sentido cambia, el entendimiento de hermandad ya no es lo mismo. Y de tal forma es así que esta hermandad comienza a trascender los vínculos sanguíneos para establecerse en una verdad muy puntual que Jesús deja establecida en un momento que lo interrumpen en una conversación que está teniendo allí con algunos discípulos y otros que le habían venido a escuchar. Se arrima a uno y le dice, maestro, tu madre y tus hermanos te esperan afuera, quieren hablar con vos. ¿Qué les responde Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y acá nos establece una hermandad que corta lazos, y esto es la palabra, corta. Corta lo que es de lo que no es. No es que tolera todo. Establece claridad de quiénes son hermanos y quiénes no lo son. Seguimos viendo conflictos establecidos, ¿no? Allí en la parábola del padre modelo, que es cuando están aquellos dos hijos, que uno toma la herencia, se va, la gasta y cuando vuelve el padre se goza, pero el hermano mayor no se alegra, toma celo, no quiere participar de la fiesta. Qué difícil que es ser hermano. ¿Dónde radica el problema? ¿Qué dificultad tenemos? La gran dificultad que tenemos es la esencia de falta de identidad de hijos. Porque vamos a ver que a su vez todos los casos que mencionamos, ninguno, como José, tuvo dificultad de identidad. Por lo tanto, no tuvo problema a la hora de relacionarse con sus hermanos y volver a perdonarlo. Les dolió, pero vuelve a perdonarlo. ¿Por qué? Porque había una identidad directa de hijo. David no tiene problema con sus hermanos cuando sus hermanos lo quieren ningunear y le quieren mandar de nuevo a que vaya a cuidar las ovejas. ¿Por qué? Porque tiene identidad de hijo. No tiene que ver con la relación con sus hermanos, sino que es un lazo directo con el Padre. Nuestra dificultad de tener hermanos, de gozarnos con aquello que le pasa a nuestros hermanos. Leí el otro día del muro de Erika una frase que había notado, algo más o menos así, se me viene ahora, es que nos gozamos cuando muchos hermanos son humillados por la poderosa mano de Dios, ¿no? Nos alegramos, decimos, está siendo humillado. O sea, puede ser, Dios lo va a exaltar, o puede ser, ¿viste? El Señor lo está humillando. Pero nos alegramos poco cuando el Señor los exalta, los pone como ejemplo. Ahí tendemos a, ¿viste? Y lo hace en su fuerza, lo hace para figurar. Ahí ya nos cuesta. Cuando alguien está surgiendo, tratamos de jalarlo hacia abajo, porque no toleramos. La palabra dice que Dios le da a cada uno según su beneplácito. La dificultad es aceptar la parte que nos toca y tomarla como tal. La esencia del Evangelio es poder tener una revelación de Cristo lleno de gracia y de verdad. Esta es la esencia del Evangelio, poder tener una revelación de Cristo en gracia y en verdad. Por eso es importante que la familia, en la casa, en el hogar, en las casas de vida, en los altares familiares, donde se crían nuestros hijos, donde se forman las personas y donde se establece la familia, tenga algo clave, que es crear un ámbito de gracia y de verdad. La verdad no se negocia. Hay gente que entre la verdad y la paz elige la paz. Elegir la paz antes que la verdad es un gran conflicto.
Porque por causa de conseguir paz vamos a estar dispuestos a negociar con la verdad. El problema de eso es que es una trampa a pocos metros para caer, porque en realidad estaremos negociando la verdad y serán medias mentiras, por lo tanto nuestra vida en principio no se establecerá. Ahora, una casa que se establece en verdad, quizás al principio no tenga paz, pero el fruto de su vida establecido en la verdad dará un fruto de paz continua en todo su vivir. Si podemos por el Espíritu de Dios tener una revelación de esta gracia y de esta verdad, no del concepto que tenemos, sino una revelación de lo que el Padre habla como gracia y verdad, esto va a traer orden en nuestro interior y en la relación con nuestros hermanos. Y vamos a entender que no hay mayor privilegio en la tierra que ser un hijo de Dios. Claro, de tanto hablar de esto se transforma en información. El problema con la información es que corre el riesgo y compite con la revelación. Al yo tener la información, me parece que esto pueda llegar a ser como una revelación y hay veces que hermanos se quedan sabiendo pero no viviendo. ¿Cómo sé cuando yo sé algo pero que no es una verdad en mi vida? En los momentos de crisis, en los momentos de prueba. Prueba, ¿qué hace? Prueba que lo que estoy hablando, prueba que lo que estoy diciendo, prueba que los conceptos que tengo dentro de mí no son simplemente una caja vacía llena de palabras, sino que es una sustancia que soporta lo que Martín bien nos hablaba, magisterial, lo del sábado pasado. Yo no sé cuánto ustedes, pero fue una de las palabras que compartí cuando estuve allí por misiones. Y fue de mucha sustancia para muchas personas. Pequeño paréntesis. Cuando hay una palabra de Dios no se trata de quién la predicó. Se trata de que el mensaje se reproduzca en todos los lugares posibles. ¿Se entiende? No importa quién la predicó. Es palabra de Dios. Es autor el Espíritu Santo. Y tenemos que reproducirlo. Pero usted predica el mensaje de otro. No importa si es de otro. Si es de Dios, es lo que debe reproducirse. Pablo le pide a Tito, le pide a Timoteo que reproduzcan, que no agreguen nada, ni una tilde ni una coma. Esta es la palabra. Esto reproduzcan. No se hagan los grandes sabiondos, no se hagan los iluminados por ahí. Vayan y prediquen a Cristo y a este crucificado. Cierro paréntesis, vuelvo a esta palabra. La gracia y el amor de Dios es la clave para poder entender que el Evangelio es un asunto de su gracia. Y que la gracia es una sustancia y que por lo tanto Jesús estaba lleno de esta sustancia. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios allí en Juan capítulo 1, verso 14. Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Abajo, y la palabra, verso 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. La manera en la que el Padre manifestó al Hijo no fue llenándolo de dones, no fue llenándolo de ministerios, no fue llenándolo de tareas, fue llenándolo de gracia y verdad. Y esta es una palabra en la que nosotros deberemos comprender para que comprendamos de qué debemos estar llenos nosotros. No se trata de los ministerios, no se trata de los títulos, no se trata de las tareas, no se trata de la misión, de la asignación. Se trata de que estemos llenos de gracia y de verdad, que es la misma sustancia con la que estaba lleno Jesús. La gracia no se trata de cómo estamos, sino de lo que Dios es. No se trata de lo que merecemos, se trata de lo que Dios nos ha otorgado por medio de la gracia. Yo por medio de la gracia puedo llegar a lugares que por mi naturaleza no puedo llegar. Yo puedo ser transformado por la gracia en lo que mi esfuerzo humano jamás podrá hacerlo. La gracia sirve para lo más importante en la vida. Para ser hijo. Porque es la gracia lo que me permite ser lo que yo no soy. La gracia me permite acceder al grado de hijo. Porque ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Ninguno de los que estamos aquí estábamos con condición de decir, bueno, yo no era tan malo. Yo nunca me drogué en la vida.
yo nunca fui a un boliche, yo nunca me emborraché, yo nunca maté, yo nunca robé, yo nunca... No basta. Porque la enfermedad del hombre, la epidemia del hombre es el pecado, la separación de la voluntad del Padre. Y lo único que puede hacerme acceder otra vez a esa presencia es la gracia. Este es un tema que no se termina de entender en la iglesia contemporánea. Y si nosotros no entendemos esto por revelación, seguimos teniendo hombres a los que llamamos buenos, mujeres a las que llamamos buenos, pero Dios no nos llamó para que seamos buenos, nos llamó para que seamos sus hijos en el Hijo. Por eso cada uno de nosotros estamos llamados a combatir todo aquello que atenta contra la identidad de hijos. Estamos llamados a combatir con todo aquello que atenta dentro de nuestra vida, lo que compite con la gracia de Dios. Pensarnos merecedores porque hicimos algo. Pensarnos merecedores por un sacrificio en el cual estuvimos inmersos. Yo me creo merecedor de ser hijo, yo soy mejor hijo por esto. No, es gracia. Y ahí sí entra el concepto de un regalo inmerecido. Que si lo tomo solamente como un regalo inmerecido es un concepto a medias. Y por lo tanto toda media verdad se transforma también en una media mentira porque falta el contexto total. No es solamente que Dios me ha perdonado el pecado, no es solamente un don inmerecido, sino que es la misma sustancia de Dios dada al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Por eso el Padre dejó a Jesús 30 años en la carpintería. Y antes de que Jesús abriera su boca para contar su misión, que era anunciar el Evangelio del Reino, en el río Jordán sucede algo majestuoso. Los cielos se abren. Y dice la palabra allí en Mateo capítulo 17, verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. El Padre no se complace de lo que haces para él. Este es un error. El Padre no se complace en lo que haces para él. El Padre se complace de lo que eres en él, de quién sos. Ningún padre se complace, y entiéndame esto que estoy diciendo. Esperamos ciertas acciones de nuestros hijos al crecer. Pero no hay nada de extraordinario en un Mateo, en un Noah, en alguien. Lo único que hace un bebé es dormir, llorar y hacer caca. Hay que cambiarle pañales. No nos deja tener una buena noche de descanso, sin embargo nos da placer su persona, su presencia. No le causás placer al Padre por lo que haces. Antes de lo que hagas, es quien sos en Él. Esto debe ser revelado. Esto debe ser entendido. ¿Contra qué cosas compite un hijo de Dios dentro de sí mismo? Un hijo de Dios compite dentro de sí mismo con el siervo de Dios. Y aquí entramos en un conflicto. La mayoría de los cristianos no pueden ver la gracia de Dios porque el siervo de Dios que tiene adentro se comió al Hijo. Se comió al Hijo. Quiero que me entienda esto en Hebreos capítulo 3, verso 5, acá está bien figurado. Dice: y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que se había de decir, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Amados, hay una diferencia bien grande entre servirse siervo y entre servirse hijo. Y acá quiero establecer un pequeño orden. Nosotros somos hijos de Dios, pero somos siervos de Cristo. ¿Estamos entendiendo esto? Por favor, quiero que te quede claro, porque por ahí se nos confunden. ¿Que soy siervo o soy hijo? Soy las dos cosas.
Pero debo entender que el hijo que sirve a un padre porque sabe que lo que está recibiendo es la herencia que él mismo va a aportar. No siempre el mayor es el que toma esta autoridad, no siempre el mayor es el que lleva adelante esta tarea, es el que recibe la identidad, es el que tiene la revelación de hijo. Por eso un problema entre hermanos, lo primero que comienza es por no saberse hijo, no sabe lo que está administrando. Alguien que es hijo y sabe que está administrando de la gracia del Padre, no está sirviendo en primer lugar por la obligación de servir, sino porque sabe que es su propia heredad. Cuando David salía a defender las ovejas de su padre, de los lobos, sabe que lo que estaba defendiendo era algo que le pertenecía a su padre, pero que también le pertenecía a él. Necesitamos como hijos entender que lo primero que somos es hijos, estamos defendiendo la herencia de nuestro Padre. Pero somos siervos de Cristo. ¿Por qué siervos de Cristo e hijos de Dios? Porque el Padre nos dio el derecho de ser llamados hijos si aceptábamos al Hijo. Y entrábamos en el Hijo. Pero fue el Hijo que pagó de contado, anticipado, por tu vida y por la mía, en aquella cruz. Antes éramos esclavos del pecado. La condición, de una u otra manera, espero que se entienda, no cambia. Ahora somos esclavos comprados por amor, por causa de Cristo. Entonces tenemos un Señor, que es Cristo, nuestro hermano mayor, el primogénito. Y es el Padre que ejecuta sobre nosotros una adopción. El Padre sobre nuestras vidas nos coloca con esta posición de hijo. Y por favor, quiero que en esta noche podamos entender este concepto de adopción. Allí en Romanos capítulo 8, ¿se anima a buscarlo? Romanos capítulo 8, verso 15. Si podemos... yo voy a leer desde Romanos capítulo 8, verso 14 al 21. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Cómo puedo yo clamar Abba Padre? Solamente por haber recibido un espíritu de adopción. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse. Amado, acá lo que Pablo está hablando a los romanos es lo que vuelve a escribir en el libro de Hebreos. Jesús soportó la cruz porque sabía lo que habría de venir. Pablo está diciendo, estoy seguro de que las aflicciones que están pasando en el tiempo presente no son comparables con la gloria postrera que vivirán en el Señor. Amén. Ahora, si nosotros perdemos de vista esto, todo se desdibuja, Por eso es importante que nuestros ojos estén en la tormenta. No, dígame derecho. Estén en Cristo Jesús, que nuestros ojos estén puestos en las cosas de arriba, en las cosas del Señor. Yo me quedaba pensando en lo que el pastor Martín nos había hablado el otro día, y ocurrían dos cosas que eran muy claves, ¿no? Cuando el Señor Jesús manda a que se suban a la barca. Número uno, Martín, habían dicho, crucemos del otro lado. Si Jesús lo había dicho, es la palabra profética más segura. Número dos, Jesús estaba en la barca, Jesús está en tu barca, Jesús está en tu vida. No estás solo. El gran problema que tenemos es que la mayoría de nosotros es como si fuéramos este vaso.
podemos arrojar un contenido adentro, pero si el vaso permanece tapado, todo aquello que yo quiera arrojar, ¿qué va a suceder? No va a entrar. El Padre nos está dando una revelación, nos está dando un entendimiento para que nosotros seamos hallados hijos, llamados hijos, un entendimiento de hijo, una identidad de hijos. Pero nosotros rechazamos este llamado y lo único que nos interesa del Padre es tener una relación como que Él nos provea, un proveedor. Pero nos está llamando a una relación mucho más profunda. Por eso, en esta doctrina de la adopción, el Espíritu Santo también es llamado. O sea, ¿quién es el Espíritu de adopción? El Espíritu Santo. Es el mismo. Y como hijos, nosotros somos objetos especiales del amor y del consuelo del Padre, que recibimos un consolador en nuestra vida, el Espíritu del Hijo de Dios, el cual nos hace conscientes de nuestra filiación, de nuestro sentido de pertenencia con el Padre. Esta palabra griega para adopción es huiotesia. Huiotesia. Y está compuesta de huios, que es lo que te hablaba recién, un hijo ya maduro, y tesia, que significa colocar. Entonces la adopción quiere decir poner o colocar a uno en el lugar, en la posición correspondiente de hijos. Cuando Dios nos está adoptando, nos está colocando en la posición de hijos. Antes de poder entender bien la adopción presentada en el Nuevo Pacto, es necesario de saber que hoy la palabra adopción no tiene el mismo significado que el término bíblico usado en esta palabra allí en Romanos capítulo 8, verso 15. Por ejemplo, hoy un hijo adoptivo no es un hijo por nacimiento. Un hijo adoptivo hoy es alguien que ha perdido a su padre o su madre, que su padre o su madre le han abandonado y otra familia consanguínea decide adoptar, sumar, pero no es por nacimiento. Mientras que en el Nuevo Pacto, un hijo de Dios por adopción es siempre un hijo de un nuevo nacimiento. Este es el nuevo nacimiento establecido. Nosotros nunca adoptamos a nuestros propios hijos, pero Dios nunca adopta a ninguno excepto a los suyos. ¿Se entendió eso? Nosotros nunca adoptamos a nuestros propios hijos, pero Dios nunca adopta a otro que no sean los suyos. La palabra adopción representa un acto legal de Dios, de quitarnos de una condición y de colocarnos en otro lugar. Tiene que ver con un acto de salvación. El acto de salvación no tiene que ver del lugar donde fuimos sacados, de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado. El acto de salvación tiene más que ver dónde somos colocados. El problema es que para la gente salvación es me salvé de esto, me salvé de la paga del pecado que es muerte. Ahí se quedó nuestro entendimiento. Pero el concepto completo de salvación es el lugar donde Dios, la plenitud de la vida que nos habita ahora. Entender salvación desde este lugar nos inhabilita para vivir en la plenitud de aquello que el Padre nos ha dado. Y por causa de no entender la plenitud de la palabra salvación es que nosotros comenzamos a imaginarnos, inventar nuevas doctrinas para tratar de llegar a aquello que el Padre ya nos dio. El Padre ya nos dio. Esta palabra adopción es que Dios nos coloca en un lugar con la plena posesión de los derechos de la herencia de su Hijo en Cristo. Esto era lo que ocurría en la cultura. Cuando un padre determinaba que su hijo había alcanzado la madurez, se le daba una herencia para administrar. La herencia familiar no es como nosotros, que solamente se le da en la muerte de los padres. ¿Y cuál es nuestra herencia? Como hijos. ¿Tenemos que esperar a que se muera Dios? Digo, porque el concepto de nosotros de herencia es, bueno, yo no le deseo la muerte a nadie, pero qué lindo que está para recibir la herencia, dijo uno. Mamá, me estás viendo, yo sé por ahí, no, tranquila.
Este entendimiento tiene que ver con que nosotros ya hemos recibido la herencia. ¿Saben quién es la herencia? No es algo, es alguien. Es Cristo. Cristo es nuestra herencia. Él es todas las cosas que nosotros necesitábamos. Lucas capítulo 15, verso 11 dice, y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece, y les repartió sus bienes. Cuando el padre determinó que su hijo podía administrar el patrimonio familiar, el padre hacía una fiesta en la cual se invitaba a toda la familia, los amigos, para presentar en la sociedad de que mi hijo ahora tiene la autoridad para administrar de mis bienes. Este es el principio que es el que ocurre en el bautismo de Jesús. El Padre lo declara habilitado a administrar sus negocios. Y Jesús, después de que fue bautizado, Mateo capítulo 3, verso 16, dice, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Esta costumbre era muy común en la época. El niño esperaba hasta el tiempo señalado por el padre. El padre es el que marca los tiempos. Bueno, esto es todo otra enseñanza para hablar de los tiempos de Dios, de entender. Por eso es únicamente después de esta ceremonia formal que él era reconocido como hijo del Padre con todos los privilegios de un hijo mayor. Esto es lo mismo que nos habla en Gálatas capítulo 4, verso 1, ¿no? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. El término que acá usa Pablo cuando habla es el mismo término de hijos que está hablando que espera la manifestación de los hijos de Dios. El mundo espera la manifestación de estos hijos maduros. No espera la manifestación de niños encaprichados, de niños que quieren solamente aquello que les corresponde. Son niños ya crecidos, maduros, tomando el lugar y estando dispuestos a entregarse. Porque el anhelo ardiente de las criaturas del mundo es que espere la manifestación de los hijos de Dios. Ahora hay un problema grande. ¿Cómo un hijo va a manifestarse si todavía no ha adquirido identidad? Un niño, un hijo, la edad que tenga, que no adquiera identidad, siempre va a estar velando por la aprobación del padre, por lo tanto siempre va a estar en una competencia directa con su hermano. El problema de no poder acceder a la riqueza de la hermandad es la falta de identidad como hijos. Por eso en esta noche yo quiero pedirle a Dios que nos otorgue identidad de hijos. Vamos a decir, pastor, yo ya lo sé, lo reví, me he comido ya muchos libros. ¿Y por qué todavía estás en competencia con tus hermanos? ¿Por qué todavía no te gozás con el bien de tu hermano? ¿Por qué no sacás y levantás a tu hermano? Amados, a algunos les tocará abrir brecha y a otros les tocará ser el iluminado. Esta palabra que Sabri entregó la otra vez sobre mi vida, quizás no vaya a ser, pero esta es mi identidad y me satisface tanto andar en mi identidad, que no espero otra cosa. No entramos en competencia con aquellos que brillan. Gloria a Dios porque brillan. Es su función. Ser luz, ser fantástico. Yo soy luz en este área. Yo abro la matriz, yo abro el camino. La justificación y la adopción. Por favor, yo te animo que te puedas poner de pie en este momento y desde ya que en tu espíritu dígale, papá, yo quiero sentirme amado. Si yo tuviera que entregarte 3 revelaciones inmediatas, serían: número 1, de que sos hijo de Dios. Sí, pastor, ya lo sé.
La revelación número 2 que te doy es de que Dios te ama. Oh, esa también la sé. Pero ¿por qué todavía estás angustiado? ¿Por qué todavía estás en temor? Padre, nosotros en esta hora nos disponemos, Señor, a que tu Espíritu traiga revelación sobre nuestra vida. Lo hemos hablado, lo sabemos, lo memorizamos, nos preguntan y nosotros ya respondemos, Señor, somos hijos de Dios. Pero la verdad en nuestra vida continúa tan incierta, papá, en nosotros nos llenamos tanto de dudas, tenemos tantos miedos. Por eso, Padre, en esta hora yo clamo que tu Espíritu Santo comience a traer un espíritu de sabiduría y de revelación de quién somos en vos. Porque no necesitamos Caínes. No necesitamos, Señor, hermanos de José. Necesitamos que los 12 hermanos de José sean como José. No que cumplan la misma misión, sino que tengan identidad. Necesitamos que los hermanos de David sean como David, no porque la única identidad valedera es la de David, sino que necesitamos valientes que se levanten en contra de aquellos gigantes que vienen a atormentarnos. Señor, la iniciativa y provisión de la adopción viene de vos. No lo hemos decidido. No te sientas que sos merecedor o no merecedor o inmerecedor. Es una decisión de papá. Él se la guardó. Él decidió que sea su hijo. En esta adopción que el Padre te dio, te provee una naturaleza, un nuevo nacimiento. A una nueva naturaleza, en este nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Despojanos de todo lo que sabemos, de todo lo que llena el lugar de información, para que sea Cristo en nosotros. Cristo, 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 Cristo. Hijos que entienden el llamado del Padre, hijos que comprenden la paternidad. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. En este acto de justificación y adopción se producen dos cosas. Son actos legales de Dios, pero que son distintos en cuanto a lo que se consiguen para el creyente. La justificación consigue la justicia para los pecadores, pero la adopción nos hace ser hijos, adquirir los derechos. Y quiero que pienses en todos los derechos de un hijo de Dios: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad. Nada hay contra esto, nada hay contra esto. No hay nada que te vaya a quitar, nada que te vaya a sacar. Nada que te vaya a sacar en estos tiempos de tanta dificultad, en estos tiempos que estamos viviendo en nuestra América Latina de tanto ataque. Nos hemos preparado durante tiempo. Más que nunca, como hijos, en la identidad de hijos, necesitamos estar preparados, alertas para los días que vienen. Ninguno debe sorprenderse de lo que va a suceder. Amado, estamos llamados a anunciar esta buena noticia, a llevar a Cristo a todas las personas, a literalmente poner la mira en las cosas del cielo donde está Cristo. ¿O qué estabas pensando? Dice su palabra que el mundo pasará.
pero mi palabra no pasará, dice el Señor. ¿En qué quedó que somos una ciudad sentada en el monte cuya luz se ve de todos los lados y en todas las direcciones? Todo lo que salga a la luz, bienvenido sea. La corrupción romana fue redimida en la cruz para que aquellos que creyeron, los que siguieron a Cristo, hoy Latinoamérica, las naciones necesitan a Cristo. Que no haya demora en ir, que no haya demora en aceptar nuestra identidad, que no haya demora en perdernos en el temor.